Hey, mi nombre es Flowry y la verdad que hoy me desperté con la plena intención de hablar un rato sobre One Punch Man y me acordé de que bueno, tengo este canal en YouTube en desuso desde hace años, literalmente años. Entonces, lo peor que podría pasar es que a alguien le interese el tema del que estoy hablando. Aprovechando, digamos, de que ya van casi 2 años, creo que sí, 2 años más o menos desde que Murata terminó la ilustración de este arco del manga. Y también, digamos, adicionándole a eso que las expectativas vuelven a estar un poquito altas por el tema del tráiler de la nueva tercera temporada, que esperemos que se estrene al menos antes de verano del próximo año. Voy a usar entonces esta oportunidad para hablar sobre qué aspectos me chocaron a mí sobre la adaptación de este evento, la pelea entre Garou y Saitama, que se hizo al manga. Antes de nada, aclarar lo obvio. Mi video no se trata de un top sobre los personajes que más le aguantaron un uno versus uno a Saitama, ni la verdad me interesa hablar sobre las escalas de poder en esta obra, porque considero que esto es un sinsentido. O sea, en una obra como One Punch Man, que el propio nombre lo dice, hay una persona que está superior en cuanto a escala de poder a los demás. Entonces creo que la verdad es un error analizar One Punch Man desde esa perspectiva. Bien, entonces empezando con lo más básico, tuve que dividir el tema en diferentes tópicos porque va a quedar de forma mucho más organizada, es obvio. Empezando entonces con la construcción de personajes en ambas versiones, tanto en manga como webcomic, de Garou y Saitama. No voy a hablar de la construcción de ambos personajes durante toda la obra porque no es relevante para este video, pero sí esclarecer que ambos personajes son muy diferentes en ambas obras. Al menos creo yo que este evento, la pelea de Garou contra Saitama, es hasta ahora lo que se ha adaptado de forma más diferente al manga. Bueno, quitando todo, obviamente, el arco de el torneo de artes marciales que no existe en el webcomic, pero por eso mismo decía, lo que se adaptó de forma más diferente al manga, adaptar como tal, es esta pelea. De resto, no ha habido grandes cambios en el manga en cuanto a la trama, la verdad. Y también podríamos hablar ahí de los redibujos que se ha hecho, que son decisiones meramente creativas. Empecemos por el inicio, lo más básico. La construcción de ambos personajes en las dos versiones, tanto en webcomic como en el manga de Garou y Saitama. Solamente previo a la pelea, porque hablar de la construcción de ambos personajes en toda la obra es un poco innecesario, pues realmente voy a mencionarlo muy por encima, pero no es lo que nos compete en este video, simplemente hablar sobre el desarrollo de la pelea y su adaptación. Entonces, esclarecer que en el webcomic a Garou nunca se le trata como un antivillano realmente, siempre se le trata como un villano, un personaje malvado, con convicciones malas, pero es hasta este momento, o sea, el momento de su pelea contra Saitama, que se muestra su convicción inamovible. Más bien, es hasta el momento de su pelea contra Golden Sperm que se monstrifica totalmente, que ya ve sus convicciones más allá de un deseo. O sea, más allá de desear la maldad absoluta, él la ve palpable porque obviamente ya tiene el poder para lograrlo. Esto, ¿por qué veo importante mencionarlo? Porque es gracias precisamente a esta convicción ya interna en su mente que se da lo que no sucede en el manga, que es la paliza de la clase S. Una paliza física, pero lo más importante, creo yo, es una paliza psicológica y filosófica, que realmente la clase S se ve totalmente derrotada. Y esto es lo que quería lograr Garou precisamente, digamos, humillarlos, ponerlos debajo de él. Y es algo que en el webcómic la verdad se plasma muy bien y en el manga nunca sucede, o al menos se nos hace, digamos, el amague de que va a suceder, de que va a haber una pelea también contra la clase S, pero esta nunca llega a suceder, la verdad. En el manga, por otra parte, me atrevería a decir que desde un inicio se le trata a Garou como un antivillano. Antes de nada, claro, vamos a ver qué es un antivillano y qué es un antihéroe, porque me parece necesario diferenciar estos dos conceptos en esta obra, porque vemos muchos personajes que cumplen con estos dos conceptos. Hay muchos antihéroes y hay muchos antivillanos. Bueno, un antihéroe es alguien que solamente busca el bien, su propio nombre lo dice, es un héroe, pero sus métodos son poco ortodoxos y pueden llegar a causarle daño a la sociedad o a alguien extra, a alguien más, porque suele tender a romper las leyes. Mientras que el antivillano, su nombre lo dice, es alguien villano, alguien que busca el mal, y es alguien que se ve afectado o traspasado por su historia personal o sus pensamientos más internos y obsesivos que lo llevan a cometer actos totalmente apartados de la moral o acciones que vemos que son malvadas y no tienen ningún perdón. Este es el caso de Garou. ¿Qué sucede?
Sucede que a Garou nunca vemos que se le solape esta idea internamente. Nunca lo vemos tomar parte ni de un lado ni de otro. Y esto no tendría que ser algo malo de por sí, si llega a ser desarrollado de buena forma, obviamente, en la obra. Pero no siento que este sea el caso, la verdad. Siento que Garou se ve como un personaje blando. Y hay que adicionarle a eso el tema de la caricaturización. Esto sucede, entre otras cosas, por la aparición tan constante del personaje del niño feo, de Tadeo, personaje que también existe en el webcómic, pero en este arco tiene aparición muy breve. Solamente llega a tomar relevancia al final de esta pelea ya con un Garou totalmente derrotado. No es el caso de la pelea en el manga, que vemos a un Tadeo al lado de un Garou totalmente monstrificado, un monstruo de dimensiones bastante grandes y un niño al que no le importa esto. De hecho, se hace mención en la propia obra de que Tadeo es un niño muy valiente. Para mí es algo muy tomado con pinzas, pero bueno. Y también mencionar el tema de la aparición de Metalbat. Y cuando se llega a hacer una alianza, entre comillas, entre Garou y Metalbat para matar a un monstruo nivel dragón. Cosa que la verdad no se vería nada sostenible en el webcómic. Porque Garou es un personaje muy diferente al que plasma el manga. Es en gran parte por estas dos cosas que mencioné que el Garou del manga, el Garou monstrificado, nunca se llega a sentir como una amenaza real para los héroes o para el universo de One Punch Man. Nunca se siente amenazante. Y también por eso pienso yo que la paliza filosófica que ya mencioné que sucede en el webcomic no sucede nunca en el manga. Este Garou, a decir verdad, nunca se le ve lo suficientemente determinado, se le nota blando. Ahora bien, en el inicio del combate, de la confrontación física como tal, en el webcomic vemos a un Saitama con la plena intención de patearle el culo a Garou, de darle una lección, de enseñarle como tal. Mencionar también algo importante y es que normalmente cuando vemos a Saitama en una confrontación física, después de lo que sucedió con Genos, él suele decir, después no me pidas que sea tu discípulo, que seas mi discípulo. En el caso de Garou esto nunca sucede en el webcomic, tampoco en el manga, porque él desde un inicio ve a Garou como alguien con una convicción malvada, como un villano y lo reconoce como tal, obviamente guardando las proporciones de que ve a Garou como alguien malo, pero que pretende ser más malo de lo que es, o sea, que pretende ser un monstruo cuando él es solamente un humano. Alguien con convicciones, digamos, pobres. Algo muy curioso, porque se podría decir exactamente lo mismo del propio Saitama. Y de hecho eso es algo que plantea Garou en la conversación previa al combate que sucede en el webcómic. Pero obviamente Saitama se impone en este tema filosófico, pero por medio del combate, de la violencia. En el manga se hace el amague, así como en el webcómic se hace, de iniciar la confrontación varias veces. Digamos que lo hace a modo de cliffhanger y creo que de hecho el webcómic es mucho más intenso en cuanto a esto. Vemos que terminan los capítulos y se deja abierto muchas veces a qué va a suceder entre Garou y Saitama en el próximo. Sin embargo, lo que sí hay que resaltar es que en el manga se saltan toda la conversación medianamente filosófica, lo que les mencionaba que tienen ambos personajes en el webcómic. Se entra muy rápido a la acción y Garou toma a Saitama como una amenaza de forma muy rápida. De hecho, este se da cuenta casi que al instante único, al instante primero en el que él lo golpea, de que este era el calvo que lo había estado derrotando previamente, al menos en dos ocasiones, de un solo golpe. Algo que en el manga, perdón, en el webcómic sucede hasta el final de la pelea. Y también es relevante mencionar esto para el desarrollo de la misma. Ahora, en el desarrollo del combate, ya con un Garou, viendo el nivel de poder que tiene Saitama, en el webcómic vemos una pelea increíble, un Garou extremadamente técnico. Y a través de varios paneles, One logra plasmarnos o logra identificarnos a Garou como alguien que no necesita de la fuerza bruta para igualar medianamente en un combate a Saitama. Entonces se plantea un paradigma y es la técnica por encima del poder bruto. Algo que pues hasta este momento era la primera vez que se veía en One Punch Man. Y digamos es algo que tiene un desarrollo interno a lo largo de la misma pelea. ¿Qué sucede? En el manga esto casi que se tira a la basura. Si bien a Garou se le da técnicas, se simplifica mucho en cuanto a que tiene la técnica superpoderosa de copiar técnicas de otras personas con el simple hecho de verlas al menos una vez. Y la verdad esto se siente un poquito fuera de contexto. En el sentido, por ejemplo, que se supone que Garou es un luchador marcial.
Y ya habíamos visto previamente en su pelea contra Super Aloy Darkshine que realmente su técnica se quedaba muy por debajo en cuanto a la fuerza bruta. Entonces ahora vemos cómo se le tuvo que dar esta herramienta para que él pueda igualar o al menos llegar a romper su limitador. Esta es al menos mi forma de verlo y es un desarrollo que se le dio en el manga que en el webcómic la verdad no sucede. No sucede básicamente porque en el manga se opta por, en lugar de tener una pelea totalmente técnica, en la cual Garou por varios momentos se ve hasta superior a Saitama, logrando prever los ataques que este le va a mandar sin ni siquiera poder igualar su velocidad, algo que, como dije, nos plantea el paradigma de que la técnica es algo muy importante en este universo de One Punch Man. En el manga optan por simplemente hacer una pelea bombástica, una pelea de rayos, de poderes, de cosas que realmente no tienen nada que ver con la técnica del personaje, que era como se nos había vendido a Garou, porque menciono nuevamente, es el discípulo de Bang, un artista marcial de renombre, y se siente como que el tema de el poder copiar otras técnicas con el simple hecho de verlas es la herramienta que se le da para que pueda llegar a igualar por ciertos momentos a Zetama. Creo que el manga va a llegar a tener un final mucho más cercano en términos temporales que el webcómic. Y es que quién sabe si el propio webcómic va a llegar a tener un final en primer lugar. Quién sabe si One quiera llegar a hacer esto. Pero honestamente siento que el manga va un poco más allá de su mitad. O sea que estamos próximos a que termine. Y probablemente por eso se dio la inclusión de Dios de forma tan rápida y tan directa. Porque se le quiere dar una pelea final, por así decirlo, a Saitama. Pero como ya lo dije, esto puede salir o muy bien o muy mal. Por ahora esto es todo lo que tengo que hablar. Siento que no me explayé de la forma más sincera ni más clara posible. Por favor, espero que entiendan que es mi primer video. Y la verdad tenía bastantes ganas de hablar sobre este tema, sobre la pelea entre Garou y Saitama. Y nada, la verdad no tengo mucho más que decirles. Espero que si llegaron a este punto les haya gustado el video y voy a intentar ponerle un poco más de ganas y concentración a la narración, lo prometo. Entonces bueno, espero que tengan un feliz día y gracias por ver el video. Adiós.